Lo que pasa es que no estoy usando audífono ni la aparatito. No sé si me escucho mejor o me escucho peor. Te escuchas perfecto, Carlos. Bienvenidos, ¿Sí? bienvenidos todos. Estamos iniciando ya en vivo, transmitiendo otro programa Transitando con la compañía aquí de mi colega y amigo Carlos Arismendi. Hoy día nos convoca un tema que es genial, es enorme en realidad. Es muy, muy interesante. Vamos a meternos enseguida en él, pero antes de eso, mi querido Carlos, Acuérdate, como el siempre, la resumen. bienvenida. Y justamente te iba a pedir que nos ayudaras con el resumen de la sesión anterior. Ya, aprovecho de saludarlos a todos. Y efectivamente es un tema bastante apasionante este de la ira. Es algo en que de alguna u otra forma todos estamos involucrados. No, yo no podría decir no, yo nunca me enojo, mentira. Así que va a ser interesante tratarlo. Bueno, voy a proceder con el asunto del resumen de lo que fue la sesión pasada, que generalmente toco 10 puntos que yo considero relevantes que podamos de alguna forma recordar qué fue lo que conversamos y a qué llegamos. En el punto 1, escuchar es sacarnos de encima nuestros propios juicios, nuestras propias creencias y ponernos en disposición de entender realmente lo que el otro quiere decirnos. Escuchar no es lo mismo que oír. Oír es un acto biológico, tenemos articulaciones y un entorno y las traduce en sonido. Escuchar, sin embargo, es interpretativo, que significa ese sonido para cada individuo. Quizás no sea lo mismo, ¿ya? Es decir, lo que un emisor dice no necesariamente lo escucha igual el receptor. En la transferencia tiñe el mensaje con sus historias de vida, sus creencias e incluso agregue palabras que nos hayan dicho. Oír es diferente de escuchar. Punto 2. Vamos al 3 para seguir avanzando. Una herramienta para asegurarnos que algo que hemos dicho fue bien interpretado por el receptor es preguntarle, repíteme lo que te he dicho. Con ello nos aseguramos que el mensaje emitido sea igual al mensaje recibido. O bien enviar un correo a esto diciéndole qué entendimos de lo solicitado y si no hay observaciones se dará por aceptado por el emisor. Punto 4. Si debo pedir o ofrecer algo, me tengo que hacer responsable del estado emocional del otro. Es decir, asegurarme que se encuentre apto para poder escuchar lo que voy a decir. Sugerencias. Llevar al interlocutor a un estado de ánimo que garantice que va a recibir de buena forma mi pedido. Respetar cuando alguien nos pida tiempo para que conversemos con él. Abordar a una persona en el momento en que históricamente haya demostrado que se encuentra en condiciones de escucharnos y de esta forma asegurarnos que nuestro pedido u oferta será escuchado. Punto 5. Responsabilizarnos del estado emocional de nuestro interlocutor y trasladarlo a un estado tal que podamos abordarlo. No se entienda, por favor, como manipulación, pensar en nuestro beneficio, no queremos pensar en nuestro beneficio, a eso me refiero, sino que son estrategias de diseño de la conversación, generalmente le llamamos persuasión, en las cuales pensamos en el beneficio del otro, del equipo de trabajo, pues logramos la reducción de interferencias en el pedido. Hay un tema ético que respetar. 6. Para escuchar debe estar claro que la arrogancia, la soberbia, el ser dueño de la verdad, automáticamente te impide realizar esta acción de manera efectiva y productiva. Lo contrario, la humildad, el respeto, el dignificar al otro desde un ser que falla a otro que falla, automáticamente te coloca en disposición de escucha. Y por consiguiente, rodearte de gente que va a querer estar cerca de ti cada vez que pueda. Pues la escucha sincera, empática, escasea en estos días. Punto 7. Es interesante internalizar que en una relación entre dos individuos que conversan, quien le da sentido y valor a la conversación es aquel que escucha. Quien emite el mensaje, por más que lo haga de manera brillante y locuaz, si no es escuchado, su comunicado vale cero, es absolutamente improductivo. Esto encierra mucho riesgo cuando quien comunica el mensaje tiene una posición de autoridad sobre nosotros. Así que estar atento y pedir en forma oportuna que le repitan aquello en lo que se distrajo, si no las consecuencias pueden ser nefastas. Punto 8. Escuchar no es inocente, tiene consecuencias. Si no escuchas, te vuelves una persona no confiable, alguien arrogante que no le interesa el resto de las personas, alguien irresponsable que no respeta a los demás. Te cambia la vida. Por favor, debes ser cuidadoso con esta competencia que pareciera no tener mayor relevancia. Guerras, separaciones, protestas, despido, problemas con hijos adolescentes son algunas de las graves consecuencias que derivan del acto de no escuchar. Punto 9. Escuchamos desde nuestras distinciones, desde nuestra cultura circundante y educación. Un mecánico es capaz, dijimos, con un breve sonido del motor, saber qué problema tiene nuestro carro.
Un músico escuchará una orquesta filarmónica y por su formación detectará ritmos, tiempos, instrumentos que un oído no entrenado simplemente no detectará. Un nativo del Amazonas verá pasar un avión sobre su cabeza y pensará que es un ave de metal. Escuchar también depende de nuestras distinciones. No todos estamos capacitados para interpretar ciertos sonidos. ¿Ya? Es importante escucharse también uno mismo, porque nuestras conversaciones con nosotros condicionan nuestros estados de ánimo y cómo nos relacionamos con los otros. Si yo entiendo para qué me converso temas tóxicos, quejas, dolores, me va a servir para trabajar y modificar dichos relatos. Es la forma en que podré corregirme y así caminar por el mundo con una sonrisa y empatizar con quienes me rodean, con los seres vivos en general. Ese sería el resumen de la sesión pasada, Clemente. Buenísimo, muy completo el resumen, Carlos, porque efectivamente hay cuestiones que no podemos pasar por alto allí, sobre todo el tema de las distinciones, que la escucha también depende del observador que estamos siendo en el minuto en que estamos escuchando. Ahí volviste, Que ahí volviste, ahí volviste. está perfecto, está perfecto. Parece que tuvimos ahí, tenemos Sí, se pegó, se algún. pegó. Sí, pero tengo la impresión que es tu señal, Carlos, porque me está dando el reporte por ese lado. No sé, Ya, pero bueno, no démosle. importa. Es parte de lo que tenemos que administrar en esta virtualidad, en el accionar desde lo virtual y desde la instantaneidad. Oye, antes de que prosigamos, quiero saludar a nuestro querido Nicolás Sanguinet, que se contacta desde Uruguay todas las semanas y que está ahí siempre dándonos ánimo a seguir adelante, ¿no es cierto? Eh, Tenemos un saludo de una persona muy especial para nosotros porque fue colega nuestra, la Carlita Alfaro, que también está conectada allí y que por Saludos. supuesto teníamos que brindarle nuestro saludo. A Carla Arismendi, tu hija, ¿no es cierto?, que Sí, participa también seguidamente, que nos está permanentemente ahí mostrando sus impresiones respecto de lo que estamos comentando. Y dice que nos escucha perfecto, está bien, qué así bueno, que qué está bueno. un buen feedback. Y por ahí enviar un saludo también a Mari Gascón, que nos está mirando ahí desde Polonia hoy día. Así que mira hasta dónde Polonia, estamos llegando, mi querido Carlos, con este programa. Así que la tierra de mis ancestros. la tierra de tus ancestros, justamente. Los Bukowski. Así que genial. Oye, decíamos el resumen que hiciste fantástico, nos aportaba varias distinciones allí que es interesante mantener en cuenta, sobre todo porque la escucha, al igual que lo que decimos, el lenguaje no es inocente, está teñido por lo que nosotros estamos siendo como observadores. Y el tema de hoy yo creo que tiene mucho que ver con el tema de la escucha también, porque Absolutamente. sin duda nos aporta desde las emociones. Y la verdad es que los expertos nos hablan de que hay 6 emociones básicas que son el miedo, la sorpresa, la felicidad, el asco y la ira. Y nosotros nos vamos a concentrar solamente en una de ellas, que es la ira en esta ocasión. Lo que no quita que eventualmente en siguientes programas podamos tratar otras de esas emociones que como seres humanos nos embargan de pronto, y lo importante es aprender a reconocerlas, darnos cuenta que conviven con nosotros, vivimos a través, nos expresamos a través de las emociones, son parte esencial de lo que somos como seres humanos, y lo importante no es negarlas o tratar de encapsularlas, ¿no es cierto? Porque eso sería el peor de las decisiones, porque sería como una olla a presión, una olla express, como dicen otros amigos nuestros, pero lo importante es saber canalizarla, y de eso es lo que vamos a hablar un poco hoy día. ¿Te parece si ponemos el video introductorio que nos preparaste para esto, Carlos? Por supuesto. Encantado. Vamos con el video Mis queridos entonces. internautas, este video tiene relación con la quinta conversación que vamos a realizar y que tiene relación con la ira. Bueno, en el tema experiencial, por contar algunas historias, a mí me ha pasado que muchas veces, para partir ejemplificando este estado de ánimo, que he ido con mi señora, he ido manejando al mando del automóvil y ella va conversando conmigo. Y muchas veces me ha tocado, y ha sido el efecto el mismo, resultante enojo, ira, rabia,
de que me ha preguntado después de un rato de conducción si estoy escuchando lo que ella me ha ido contando. He cometido el error de mentir y decir, sí, te estoy escuchando, y viene la pregunta que ustedes saben, mortal. Repíteme lo que te dije. No pasa ni siquiera un segundo en que instruye de que mentiste y eso se transforma, no sé, en un campo de batalla. ¿Ah? Nunca más te voy a conversar, yo no te importo, a ti no te interesa lo que yo te digo, ya tú no me escuchas, así que perdiste. Nunca más te voy a contar cosas que para mí son importantes porque a ti no te interesa y tú no las valías. ¿Ya? Me ha pasado, es el enojo que provoco en un tercero. Me ha pasado a mí que a veces por estar esperando a mi pareja, porque quedamos juntando a cierta hora en el centro de la ciudad y por razones de última hora ella se ha atrasado. Yo empiezo con mi conversación, nunca van a poder ir a esperar a esta hora, ¿por qué no me avisó? Y vamos radiando, vamos respirando, vamos alterando la frecuencia cardíaca. Y cuando llega la persona, incluso antes de darte una explicación, tú irrumpes nunca más, ¿por qué llega a esta hora? Es una falta de respeto, compromiso no cumplido. La ira canalizada de manera tal que después quedamos en un problema, es decir, ¿cómo ahora me pongo en la buena? Y por último ejemplo, se me produjo mucho enojo cuando dejé y salí de la típica caja de trabajar durante 30-35 años para otra persona y me torné independiente, salí al mundo en que yo me hacía responsable de mi hora, tiempo que hacía, con quien hablaba, etcétera, etcétera, que me tuvo bastantes meses bastante molesto, porque siempre estuve bajo presión y la adrenalina y el cortisol me pedían acción, me pedían, y por último me ponía medio jefatura en la casa, lo cual me trajo también problemas, ¿ya? Porque me enojaba por cualquier cosa. Y uno de los grandes afectados era la mascota, ¿ya? Eso, como fuentes de enojo, fuentes de ira. Ahora, las preguntas serían, ¿la ira es una energía buena? ¿Es una energía mala en sí misma? ¿O no? Canalizar la ira y saber cómo hacerlo puede, en vez de tener resultantes desastrosas, poder canalizarla de forma que no sea absolutamente favorable. La ira, cuando irrumpe, hay acompañantes. ¿Creen ustedes? Rabia, resentimiento, victimización, no reconocimiento, no escucha, etcétera, indiferencia, apatía. Es decir, hay un montón de emociones que acompañan a esta rabia, de la cual pueden surgir o emanar, ¿ya?, los agentes que gatillan de que esta ira se manifieste. ¿Son estos ejemplos de posibles gatillantes? La ira de pronto se vuelve adictiva, en el sentido que nos acostumbramos a ella, porque así martirizamos a un posible enemigo, porque tú no le prestamos dinero y como no lo ha devuelto en el tiempo y también me quedé callado porque no se lo exijo, pero disfruto cada vez que se acerca a mí porque sé que sufre, porque él sabe que me debe, por lo cual se limita, se acerca a mí con miedo y yo disfruto también la situación. Me hace bien sentirme que lo tengo bajo mi poder, ahí está el enemigo, está sometido. En vez de solucionarlo a través de una conversación y decir, ¿también la ira alimenta el ego? Coraje y valentía son posibles descargas o salidas para convertir esta energía en otras que me permitan salir victorioso y ser más feliz en la vida y evitar contratiempo con los demás. ¿Habrá una forma de colaborar entre dos involucrados que están en campo de batalla, de generar propuestas y compromisos de tal forma de aliviar los impactos de la explosión de la ira? ¿O la implosión? Esas son algunas preguntas que dejo y que espero podamos conversar en nuestra reunión en un momento más. Que estén muy bien. Vamos que se puede. Como siempre, muy buenas preguntas las que dejaste ahí planteadas, Carlos, porque efectivamente el tema de la ira, como decíamos, es una emoción común a todos los seres humanos. Todos en algún momento hemos sentido el tema de la ira y por diferentes razones. Ahora, como decías tú, lo interesante no es simplemente tratar de aplacar las cosas, olvidarnos, sino que de entender más bien qué es lo que ocurre, cuál es la razón subyacente, ¿no es cierto?, el por qué se ha detonado esa ira.
cuando nosotros comenzamos a entender esas razones, también podemos de alguna manera orientar mejor los esfuerzos y canalizarla de manera adecuada. Es como el viejo refrán este que dice, no, no porque las noticias sean malas vamos a matar al mensajero, ¿no es cierto? En este caso, en este caso la ira viene a ser el mensajero. A veces ni siquiera es por lo que nos enojamos finalmente, sino porque había otra razón de fondo, había otra situación que nos molestaba o qué sé yo. Entonces, muy buenas las preguntas desde esa perspectiva para iniciar la conversación. Ya, ¿qué puedo aportar al asunto? Fíjate, el tema de la ira me venía hace rato riendo porque venía del mall, venía un poco tarde para esto y decía voy a llegar molesto. ¿Ah? De una manera hacer una broma y llegar enojado por el tráfico y todas las cosas que me estaban impidiendo llegar a las 19. No ocurrió así, así que estoy feliz. Oye, con respecto al tema de la ira, ya es un tema, y aterrizando el tema del día a día, es un problema asociar ira, enojo, de repente rabia, dicen ira en mayor nivel, enojo a nivel medio, rabia un poco más pequeña, pero en el fin y al cabo, lo que esas tres palabritas provocan, ya, es que de repente perdamos el control, actuamos de una manera apresurada, sin pensar muchas veces, con resultados que muchas veces, la gran mayoría, nos genera, digamos, discusiones con nuestro interlocutor. ¿Por qué? Porque irrumpimos de una forma tal que el respeto, la calma no existe. No. Hay un tema de levantamos la voz, fruncimos el ceño, y entonces este fenómeno de la ira, ¿ya? Como muchas veces se asocia al tema, como decíamos, de un problema. Ahora, cuando yo hacía la pregunta hace rato de la ira es, ¿cómo la ira? ¿Es un fin en sí misma? Es decir, es como la tecnología es buena o es mala, dice uno, depende cómo la uses. Entonces, la ira está definida como, la ira es inocente, la ira es una forma de energía, la ira es una energía poderosa, la ira es mucha adrenalina, mucho cortisol. El tema, ¿cómo ocupo esa energía? Nosotros tenemos que hacernos responsables y aprender cómo canalizar y hacernos responsables de esto que nos tiene, digamos, de alguna forma, no sé si decir, no es la palabra alterado, potenciado, que estamos así como... Entonces, la ira, al no ser un fin en sí mismo, y tiene que ver con qué uso le damos a ella, cómo la canalizamos, cómo la descargamos, yo hacía, me acordaba para hacer una especie como de metáfora, es como cuando vamos en un vehículo, ¿ya? Y vamos a atravesar un banco de niebla, ¿ya? Banco de niebla para mí, sinónimo de ira. Ese banco de niebla hay que atravesarlo. Tengo dos salidas. Salir feliz después de la niebla, contento, con la visión clara, despejada, con lo cual me tranquilizo, o quizás quedar atrapado dentro de la niebla en un accidente fatal. Y un accidente fatal dentro del proceso de la misma proceso de niebla, sí. Es cuando de alguna forma se ve como exagerado, la ira, vamos a enseñar y lo vamos a ver más adelante cómo convertirla de tal forma que sea favorable, pero también sabemos que la ira ya nos produce problemas cuando hablamos del fatal de separación a veces en las parejas, de malas relaciones con los hijos. ¿Ah? A mí me pasó muchas veces que me enojé frente a un gerente y me dijeron, oye, párate un ratito, respira profundo, porque no la podía controlar y doy de manifiesto que es un tema que yo he vivido. Y va a depender de cómo hagamos el uso de esta energía, en cómo finalmente redunde en un beneficio o a lo mejor en un alejamiento, en una pérdida. ¿Ya? Es una energía poderosa. Tenemos que saber transitarla, tenemos que saber descargarla. ¿Cómo corresponde? Puede derivar en violencia psicológica e incluso en violencia física. Entonces, no es un tema menor este que estamos tocando hoy día. Eso es como yo le preguntaría a la gente a través del chat si están de acuerdo, sí o no, con lo que estoy planteando, o tienen otro punto de vista diferente respecto a esta moción, digamos. Súper bueno el inicio. Fíjate que ahí ya Carlita nos planteó una pregunta súper interesante a propósito de lo que venías comentando, que es cuándo el enojo se transforma en ira. Y yo creo que tiene que ver con esto que mencionabas recién, aquí al final, ¿no es cierto? Y que básicamente implica la intensidad de esta energía que nos embarga. Así Cuando, es. Disculpa, Clemente, para darte un dale, fundamento dale. que es empírico, que está dicho por los
estudiosos en este tema, ellos diferencian, dicen, está la rabia, está el enojo y está la ira. Y la diferencia en qué la hacen, en la intensidad, ponen a la rabia como una menor intensidad, al enojo como una intensidad media y a la ira ya como una intensidad máxima. Entonces, pero dicen que en el fondo los efectos o el manejo es transversal para las tres, ¿ya? Absolutamente, absolutamente de acuerdo con eso también. Y lo importante allí distinguir, ¿no es cierto?, es que, de nuevo, el enojo, la rabia, la ira o como queramos llamar, es una emoción y que va a estar presente en nuestra vida, querámoslo o no. Lo importante es saber canalizar esa energía que de Así alguna es. manera nos va a afectar en algún momento y que nos puede llevar, como decía Clarita por ahí en un comentario, a perder el control, ¿sí? Cuando nosotros perdemos el control, cuando nos desborda esta energía, esta emoción, básicamente podemos decir que estamos en presencia de ira. Y ahí va a ocurrir algo que también nos comentaba ella, que es que dejamos de escuchar y dejamos de escuchar y se contrasta justamente de manera absolutamente directa con lo que tú mencionabas, que normalmente cuando nos acomete este tema de la ira, nosotros comenzamos a levantar la voz y comenzamos a levantar la voz justamente por esta sensación de que no nos estamos escuchando, como que nos alejamos cada vez más y por eso necesitamos prácticamente gritarle al otro. Fíjate qué interesante ese fenómeno que tiene que ver un poco con lo que conversábamos la sesión anterior de la escucha, pero también con esta respecto de la ira. Para Eh, complementar, Clemente, un bien, dale, bien breve. Ira es sinónimo de que estoy cargado de adrenalina, ¿ya? La adrenalina, ¿ya? Como especie que tenemos un cerebro primitivo, busca dos salidas, dar la batalla o huir, ¿ya? Por alguna parte esa adrenalina tiene que escapar. El problema es cuando inventamos al frente nuestro a una pareja, un jefe, un amigo, como un enemigo imaginario y en nuestra mente se transforma en enemigo y nos ponemos aptos para herir, para ganar la batalla y la energía la tiramos por el lado de la batalla. Vemos al otro como un enemigo nuestro. Entonces, nace el orgullo, ¿no es cierto? Una serie de cosas que no me vaya a ganar. Hay una cultura aprendida de que este no me va a ganar. Como aporte, Clemente, sigue, por favor. no, sí, excelente aporte. De hecho, si nosotros profundizamos todavía más en este tema, debiéramos decir que nuestro cerebro está compuesto básicamente por tres estructuras macro, ¿no es cierto? ¿Sí? Un cerebro más primitivo, por así decirlo, que es el llamado cerebro reptiliano. Por encima de eso, una estructura que es, entre comillas, más moderna y que es el que maneja justamente todo el tema emocional, que es el cerebro límbico. Y por encima de esta, lo que trabaja la razón, que es el neurocórtex y que es la estructura más avanzada, más moderna que tenemos en el espacio evolutivo del cerebro. Pero fíjense lo que ocurre con esto, que fíjate, al tratar justamente de mal llamado controlar una emoción, lo que estamos haciendo no es más que darle más gas, más luz al gas, ¿no es cierto?, de ese cerebro primitivo que lo único que hace es reaccionar, como tú bien señalabas, respecto del instinto de luchar o escapar y Uy, protegerse, ¿sí? Entonces, en ese sentido, eh, tenemos que aprender a reconocer estas emociones y ver cómo canalizamos su energía. Yo creo que esa es un poco la lógica allí. Por ahí estaba leyendo algunos de los comentarios que nos dejaron he visto a Charles nuestros Piqué, he amigos, visto ¿sí? varios que han pasado. Sí, mira, por ejemplo, aquí Rodolfo nos dice la ira es una emoción que se desenfrena y es natural y se expresa difícil de controlar, tiene causas, los efectos se reflejan en rabia y enojo, ¿sí? Bueno, como dijimos, efectivamente, la ira es una emoción como todas las demás, no es ni buena ni mala, tenemos que aprender a trabajar con ella y a canalizarla debidamente. Armando nos aporta allí cuántas veces la ira dice nace a partir de algo que no va con lo que nosotros queremos o esperamos, o sea, con las expectativas que teníamos, ¿no? Voy a complementar a Armando respecto al tema porque ya estamos de acuerdo que la ira es una forma de energía. Estamos de acuerdo en que la ira encapsula un químico que es poderoso, que es la adrenalina, el cortisol, la noradrenalina,
que nos preparan para la batalla, ¿no es cierto? Y como hacía recién mención, no me recuerdo el nombre de la persona que estaba ahí, las fuentes posibles, digo yo. ¿Cuáles son las fuentes posibles de que nazca esta ira? Primero, voy a citar algunas, ¿ah? Y ustedes me van a decir al final de esta enumeración si están de acuerdo o no conmigo, ¿ah? Con lo que estoy enunciando. Una promesa incumplida, ¿ya? Es decir, un tipo no llegó a la hora, no fue puntual. Presté dinero y la persona no me la devuelve, ¿ya? Tú me dijiste tal cosa y no lo cumpliste. Otra fuente posible es el no reconocimiento. Me saco una morienta, perdón, me esfuerzo en mi trabajo, trato de hacer lo más posible, me quedo un rato después de la hora, pero mi jefatura no lo ve, no lo reconoce. ¿Ya? La esposa que a veces hace el aseo en el hogar se preocupa de tenerlo impecable para cuando llegue su esposo pueda comer tranquilo y llega el esposo agotado del trabajo después de tantas reuniones y problemas y ni siquiera nota. ¿Ah? Hay un tema de no reconocimiento, fuente de ira. Un resentimiento que el resentimiento también es fuente de ira, porque a veces me quedo callado, no le voy a decir nada, no me conviene, o porque es mi jefe, o porque si le digo esto se va a complicar la cosa, pero tarde o temprano aquello que nosotros no canalizamos y guardamos y no lo expresamos, va a explosionar en ira. La no escucha, como decíamos hace rato Clemente. ¿Ah? El pensar que el otro es como que estamos en pareja, el otro es mío y debe hacer lo que yo le digo. ¿Eh? Somos arrogantes, la soberbia, me molesta todo aquel que difiera conmigo porque si no está equivocado, ¿eh? Los dueños de la verdad. Y el que se me atraviesa en una oficina, en un espacio, que está en desacuerdo conmigo, no, me molesta, no, me molesta el tipo. ¿Qué más nos causa ira? La frustración, cuando tenemos expectativas, cuando hacemos algo y generamos una expectativa que algo vamos a recibir y eso no ocurre, no llega. ¿Ah? Y el famoso, de repente uno busca sacrificarse por el otro, voy a preparar la once, voy a tener esto limpio, y es un sacrificio enorme, y ese autosacrificio no es agradecido. Estas son algunas de las cosas que ocurren en el día a día, ¿ya? Todas ellas fuentes potenciales de enojo. Y vuelvo a preguntar, ¿a quienes están de acuerdo con esto? ¿Tienen otros aportes que hacer al respecto? Por favor. Mira, yo creo que ellas van a ir saliendo en los Mira, comentarios. el hombre no Por ahí aporta nada. hay una muy buena, dice, claro, o el hombre no aporta en nada y espera todo de la mujer. Yo me enojaría, no es mi caso, dice Bueno, Carlita. se salvó Sí, la pareja. sí, pero es importante, yo creo que hay que distinguir el tema. Tú hablabas recién del sacrificio, ¿no es cierto?, que eventualmente hacemos por otro. Cuando nosotros hacemos algo por alguien, no importa quién sea, si es nuestra pareja, si es un amigo, un familiar, qué sé yo, eh, claro, eventualmente podemos tener esa expectativa de agradecimiento del otro, pero ¿es por eso que lo hacemos? ¿Es porque estamos buscando ese reconocimiento? ¿Es porque estamos buscando que nos agradezcan? ¿O porque genuinamente nos nace el deseo de ayudar, de brindarnos a los demás? Sí, yo creo que uno también debiera hacerse esa pregunta: ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo porque quiero esa recompensa en forma de agradecimiento? ¿O lo estoy haciendo simplemente porque me nace hacerlo, porque quiero hacerlo, porque disfruto haciendo lo que estoy haciendo? Yo creo que también es importante que nos hagamos ese tipo de preguntas. Por aquí tenemos otro aporte que dice: yo creo que me daría ira que alguien no me escuchara, aún usando todas mis herramientas para querer expresarme. Yo creo que efectivamente, tal como señala Carla, no hay cuestión que nos moleste más que el sentirnos ignorados. Y la no escucha es una forma brutal, ¿no es cierto?, de sentirnos ignorados. Sí, Entonces, también, de nuevo, creo que tiene que ver respecto de cuál es la expectativa que tenemos de eso, ¿sí? Eh, Cómo me estoy parando delante de mi interlocutor o interlocutora, ¿no es cierto?, para compartir, para debatir, para ser escuchado. ¿Para qué estoy generando esa conexión? ¿Estoy logrando la conexión o simplemente trato de emitir sonidos, ¿no es cierto?, para que el otro, eh,
opine o me retruque. Yo creo que por ahí también hay que trabajar un poco el tema. Sí, oye, totalmente de acuerdo. Yo estaba dejando un poco para el final, buena la del ego. Yo estaba dejando un poco para el final el tema cómo soluciono. Y tiene que ver un poco con lo que tú estás adelantando, ¿no es cierto? Cómo mirar ese mismo hecho y ese acto de una manera que sea mucho más pacífica, mucho más Constructiva. saludable, ¿no es cierto? Y que desde el punto de vista hablan de la autoafirmación cuando se toma como tema. Es decir, porque la pregunta que va a venir después, bueno, ¿y cómo lo soluciono? ¿Cómo me paro para evitar que esto ocurra y no vuelva a enfrascarme cada vez que suceda algo en discusiones? Yo estoy dejando un poco para el final, le voy a dar algunas técnicas de progresión neurolingüística que son como más rápidas que yo lo he usado en mi vida y de alguna forma tú has adelantado el tema del ponerse de acuerdo, el ponerse de acuerdo, conversar como adulto, como dice, dejar el ego atrás y poder decir que el otro es tan válido como yo, que es un tema que hemos muchas veces comentado y repetido acá, ¿ya? Sí, perfecto, estoy de acuerdo con Armando, sí, el ego aquí juega un rol, es como cuando te decía la arrogancia, es decir, el dueño de la verdad, que también lo cité hace bastante rato, es decir, cuando creemos que nosotros somos dueños de la verdad, ¿ya? Y no vamos a soportar que alguien nos venga a discutir algo o a decirnos que estamos equivocados, obviamente es una fuente propicia para que esto se encienda, ¿ya? Ahora bien, respecto al tema de la ira, esto se complica mucho más cuando se dan experiencias en que yo puedo pensar, como les decía hace rato, esto es un caso hipotético, que una señora que hace, la esposa que hace el aseo, que limpia porque quiere que su esposo escuche todo bonito, le tiene que preparar a las 11, dejó todo impecable, ¿ya? Genera expectativa que va a llegar el esposo y se va a dar cuenta, la va a abrazar, le va a decir, amor, te pasaste, pero el marido viene con otra historia a la oficina, les comentaba, y él viene cansado, tuvo problemas, y llega prácticamente, no voy a decir hecho bolsa, porque es demasiado, pero llega agotado y el tipo no se da cuenta de lo que hizo la mujer. Entonces, muchas veces, ¿qué pasa? ¿Cuándo se complica esto? Cuando el marido le pide a la señora, oye, ¿sabes qué? Mañana viene el albañil o viene un maestro y quiero que lo atiendas porque tengo que hacer un arreglo en la casa. Esta esposa que se siente no reconocida, por dentro conversa y quieres otra cosa más. Es decir, me estás pidiendo que yo reciba mañana un maestro para que atienda la casa sin ni siquiera consultarme, conversación de ella, sin consultarme, sabiendo que yo también soy parte de la casa. ¿Ya? Entonces ella le dice, no estoy ocupada para vengarse, viene la venganza para el otro lado. Y el marido no entiende. El marido se dice, ¿qué pasa? Y empieza él con su conversación. Yo he hecho todo aquí, me saco la murienta, llego a la casa y en vez de tener una conversación que nos permita avanzar como pareja, me responde de esta forma, pero tampoco lo expresa. Entonces, cuando este tema se hace mucho más explosivo, cuando los silencios están en ambas direcciones, es decir, uno se está vengando en silencio y el otro está conversando en silencio y tampoco le dice a la señora qué es lo que siente y qué le sucede. Entonces hay que tener mucho cuidado porque el campo de batalla tengo enemigos los dos lados. Ella se convierte en enemigo de él y él se convierte en enemigo de ella. Y ahí negociar se torna totalmente complicado. Es decir, tenemos que tener conciencia, ¿y por qué lo digo? Que muchas veces cuando discutimos creemos que las cosas solamente están en lo que pasa en mi cabeza y en lo que yo siento. Yo me siento pasado a llevar, yo me siento que no me quieren, No, y el otro a lo mejor también está en la misma posición nuestra. Entonces, les cuento esto para que seamos cuidadosos. Es decir, antes de que reviente el tema, también ponerse en la posición del otro, ser capaces de empatizar con el otro y escucharlo. Después vamos a hablar cómo lo solucionaríamos. Este mismo problema lo vamos a ver cómo lo solucionaríamos. Pero esto es bidireccional, A veces están los dos involucrados y no solamente en una pura dirección. Eso como un aporte al tema de la ira. Súper. Es interesante darnos cuenta allí que efectivamente, como tú señalas, Carlos, esto es bidireccional. Es decir, tanto lo que estamos sintiendo nosotros puede generar esta ebullición al punto de que se desencadene la ira, como también lo que está sintiendo nuestra contraparte, nuestro interlocutor. Fíjate que aquí me salió un comentario de Carlita Alfaro. Yo no puedo evitar decirle Carlita Alfaro, nosotros estábamos Clarita Alfaro, porque estábamos acostumbrados a decirle de esa forma cuando trabajábamos juntos. Dice, debo confesarles que nunca he sentido ira, dice. Creo que sí desde joven aceptas la diferencia en otros porque es más fácil trabajar en uno mismo Que y el trabajar en uno ego mismo. y trabajar en uno mismo. El ego no es parte de mi vida. Yo, ¿por qué saco a colación este comentario? Por lo que yo le conocí
puedo dar fe de que efectivamente ella es una persona que siempre se mantiene dentro de sus casillas, ¿no es cierto? Siempre se mantiene dentro de control emocional o gestión emocional más bien. Así que yo creo que es interesante saber que es posible alcanzar ese nivel de gestión que por supuesto hay que trabajar para eso, no es gratis, ¿no es cierto? No es simplemente un deseo y una expectativa a cumplir, sino que es un trabajo que hay que realizar y que probablemente tú nos vas a ir contando luego cuáles son las cosas que tenemos que hacer para que esto ocurra. Oye, no, era con las disculpas de Clara y de la gente que está acá. Yo a Clara también la conozco años, y si pudiera decir, para tomarlo como ejemplo, que hace que yo pueda decir, a mí no me ha dado casi nunca me da la ira. ¿En qué se basa? Es decir, ¿por qué le creemos? Si yo tuviera que hablar, abstraerme de Clara Alfaro y saber cómo es y qué elementos tiene como persona para evitar ese tipo de conflicto, uno, yo creo que vocación de servicio. Cuando yo tengo vocación de servicio por los demás, cuando yo no renuncio a mi ciencia de simpleza, de ser humilde, de ser tranquilo, y el qué dirán los demás pasa a segundo plano, porque no vivo para el mundo, sino que me centro en mí y en ayudar a los otros, ¿sí? Cuando hay ese nivel de espiritualidad y de conciencia, se te hace mucho más fácil no llegar a encontrarte con un choque con un otro, ¿cachai? Que choques, porque siempre vas a estar escuchando, vas a estar entendiendo, vas a entender que como así tú sufres y como has pasado problemas, también voy a ser solidario con los otros. Y hay gente que escasea. Hoy día en estos mundos medio individualistas, en que nosotros se puede caer una persona al lado y los demás pasan como que si nada existiera, ¿no es cierto? Por temor, por miedo, digo que esté mal. Así estamos, ¿cachai? Así está la sociedad. Cuando hay gente que es diferente y tiene esta sensibilidad con el otro ser humano que lo reconoce como un otro, igual que uno, eso te ayuda porque es tu forma de ser, está internalizado. Yo no voy a salir a la calle a agarrarme con nadie ni a decirle que yo soy. Y yo creo que Clara tiene internalizado, pues yo la pongo como modelo. ¿Qué cosas tiene como persona que evitan que tenga un choque con los segundos? Y a veces yo diría, ¿y cómo aguantó que le dijeran esto? ¿Y cómo se le ocurre ir a ayudar a este compadre? ¿Y cómo? ¿Y cómo? Y la Clara lo tiene conceptualizado distinto. Entonces son personas escasas, yo creo, y que son ejemplos, digamos, y creo, con los años que la conozco, que efectivamente me rompe ira por lo mismo, porque es muy simple como persona. Espero no haber hablado nada malo vos, Clemente, pues. Pero es para el resto de la No, gente, más o menos el modelo, me interesa el modelo de cómo tiene que ser la persona. no es ni bueno ni malo, es interpretativo, mi querido Mm, Carlos, ¿no es sí, cierto? sí, Y que absolutamente. fíjate que interesante esto que nos plantea Cecilia también, que dice que la ira es por ambas partes, un poco recogiendo lo que veníamos comentando anteriormente, la mujer cuando trabaja también se estresa. Y a Es mí me cierto. gustaría hacer ahí una precisión, la mujer siempre trabaja, porque o trabaja fuera del hogar con una remuneración correspondiente, ¿no es cierto? O si se queda en el hogar, también está trabajando. La única diferencia es que ahí no está recibiendo una remuneración monetaria, ¿no es cierto? No está recibiendo dinero a cambio de la prestación que está haciendo por el beneficio de la familia. Armando nos dice ponerse en los zapatos del otro es bueno, pero muchas veces ese zapato no tiene el mismo número que el tuyo, o sea, no es de la misma talla, ¿no es cierto? Y por eso alguna incomodidad te produce. Trabajo es lo que necesitamos, ¿no es cierto? Trabajo en el sentido de que tenemos que trabajar con nuestra emocionalidad, sabemos que somos seres emocionales y por lo tanto tenemos que trabajar con ella. Es preferible, dice Cecilia, esperar la calma y no dejarse llevar por el impulso de la ira. Esto tiene que ver con lo que vamos a ver a continuación, que es el trabajo de cómo hacemos, ¿no es cierto?, para poder mejorar este tema de la gestión de la ira. Yo no Yo no soporto. soporto a algunas personas, dice Carla, no se dejan, simplemente no para, ella dice, no soporto a algunas Oye, personas. yo Y a está raíz de bien, lo que dice, aparte lo que decía hace rato de los zapatos, más lo que dice Carla, ¿ya? Yo por ahí en un video que filmé en un TikTok dije, nosotros como personas, sea quien sea tu pareja, tu hijo, no sé, todos estamos teñidos por nuestras experiencias y creencias de vida y creencias que nos tal hacen cual. únicos, ¿ah? Nos hacen únicos. Entonces, cuando
si yo no empatizo, si yo no reconozco que al frente tengo uno diferente, que no tiene por qué pensar como yo quiero, que no tiene por qué actuar como yo quiero, que me tiene que hacer los cariños que yo quiero, que me tiene que reconocer como yo quiero, ¿cachai? Entonces, sí se da ese dicho que dice, generalmente la gente dice, yo lo que haría, si yo me pusiera en tus zapatos, haría tal cosa. ¿Ah? Y yo digo, no, tú no te puedes colocar en los zapatos de otro. Ese dicho está mal dicho. A lo más me puedo colocar en mis zapatos. Porque yo tengo un recorrido de vida que es sagrado, que es mío. Yo no sé el del otro. De repente utilizamos eso de poner en el zapato. No, si no te vas a poder poner en los zapatos del otro. Lo que tienes que hacer es involucrar energía para entender, para escuchar, para comprender, porque de esa manera vas a poder tener entendimiento de para qué el otro es como es. Pero requiere trabajo, no es que yo me ponga, no es llegar y ponerse en el lugar, no podemos porque somos diferentes, somos únicos todos. Eso como un aporte al tema que de repente uno no soporta gente, pero la gente no tiene por qué ser igual a como a uno le gustaría, ¿cachai? De repente la gente tiene cosas, si uno hay que indagar, de repente hay que descubrir cosas, de repente hay que incurrir cosas, fíjate que los tipos con ira, ya, la gente enojona, como dicen, es la gente que más necesita afecto, es la gente que más necesita un abrazo, porque es gente que de su niñez o durante algún periodo de su vida fue maltratado. Nosotros no sabemos, y ese tipo descarga su ira ya cuando adulto porque arrastra problemáticas anteriores. Entonces, de ahí la importancia de realmente conocernos y conversar y saber para qué eres como eres, para qué te enojas, qué quieres lograr con irritarte, para qué me hablas de esa forma. Cosa que el otro también reflexione y se dé cuenta cómo lo está haciendo, porque a veces están en automático las personas. Pues. Entonces, también es interesante indagar en el que está al frente. Los dejo, Clemente, por favor. Sobre todo porque, como bien decías tú, uno en realidad puede hacer el esfuerzo de tratar de ponerse en el lugar del otro, en los zapatos del otro, pero aún así, haciendo nuestro mejor esfuerzo y tratando de objetivizar la situación, nunca lo vamos a alcanzar en un 100%, nunca va a ser Absolutamente. pleno, porque efectivamente cada uno de los juicios, cada una de las creencias, cada uno de los modelos que hay detrás están teñidos de tu propia experiencia, no de la del otro. Y por lo tanto, eso ya lo hace distinto. ¿Ya? Y con nuestro mejor esfuerzo, con nuestra mejor voluntad, vamos a poder siquiera acercarnos en algo, pero nunca vamos a poder tener la vivencia exacta del otro. Y por eso no nos podemos poner en el lugar del otro. Y en ese sentido yo creo que es relevante darnos cuenta de que efectivamente tenemos que tratar de entender para qué estamos haciendo las cosas que estamos haciendo, para qué el otro está haciendo las cosas que hace, para qué el otro está diciéndome o está señalándome lo que me señala. Entonces, en ese sentido, cuando indagamos sobre esos para qué, esos por qué, nos ayudan a entender mejor la situación y no ocurre, como decíamos hace un rato, el de matar al mensajero por la mala noticia, sino que nos damos cuenta que ese enojo, esa rabia, esa ira, finalmente tiene una razón, tiene un sustento, y cuando nosotros lo entendemos podemos trabajar respecto de ese sustento. ¿Te fijas? Sí, Ahí ya en el fondo no trabajamos más por el síntoma, sino que trabajamos por la enfermedad, por así decirlo. ¿No es cierto? Vamos de plano a aquello que está originando esa situación. Mira aquí antes de que continuemos, unas palabras de Clarita que nos dice gracias por sus palabras. Yo pienso que la humildad ayuda mucho. así es. Nadie es dueño de la verdad. La empatía se trabaja día a día partiendo con la familia. Porque no está Eh, garantizada, aunque sea tu familia, no está garantizada. Absolutamente. Y yo diría más, hay que trabajarla desde nosotros mismos, ¿sí? Sí, pues, Eh, Se trabaja la empatía desde nosotros mismos, incluso porque, oye, hoy día estoy siendo de esta forma, en un rato más no sé, y mañana no tengo ni idea, ¿no es cierto? Porque eso va mutando con el devenir de cada situación. Yo creo que es importante eso también. Cecilia nos dice, el respeto hacia la otra persona permite bajar la intensidad de la emoción, diría yo, más que la ira de la emoción en general, porque con respeto en realidad podemos empatizar, con respeto podemos entender lo que el otro está buscando, lo que el otro quiere. Entonces, en ese sentido, fíjate que ahí recogimos desde nuestra audiencia.
más allá de lo que Sí, tú pues, nos aportas o de lo que yo pueda aportar, eh, dos elementos que son tremendamente relevantes: mantener la humildad y mantener el respeto hacia los demás. Cuestiones que indudablemente nos van a facilitar la interacción con otros, nos van a facilitar el manejo, ¿no es cierto?, el control, la gestión de nuestras emociones. Y en particular de esta que estamos hablando hoy día. como decimos de pronto, de uno que falla a otro que falla, ¿no es cierto? Ahora, mira, yo para ejemplificar un poco, fíjate que me tiene, qué rápido pasa la hora, vamos a tener que hacer la ira versión 2 parece. Fíjate que hay cosas de repente del reino animal, de seres que generalmente a veces consideramos inferiores a nosotros, ¿eh? El hombre, el animal más evolucionado. Pero fíjate que temas como esto, yo leía hace poco que los lobos cuando se enfrascan en peleas, ¿ya? Cuando hay un tema de territorial y el lobo quiere defender su territorio, el lobo que está perdiendo le ofrece el cuello al lobo que prácticamente el que triunfó en la batalla y le ofrece el cuello. Y el lobo que triunfó, en vez de agredirlo, en vez de herirlo, se va y sube a la montaña, sube al cerro. De tal forma que el mensaje es que le da tiempo a aquel que perdió para su retiro del territorio, ¿ya? Con lo cual no se desencadena en una batalla campal. La evolución le ha permitido a estos animales tener esa inteligencia para poder dejar que el otro tome su tiempo y se pueda retirar. Y lo otro que escuchaba tiempo atrás decía, nosotros cuando nos enojamos, pucha que nos dura ese, pues nos vamos desde el trabajo, llegamos a la casa, puede que se cruce la mascota, porque la mascota puede ser las consecuencias de la ira que tuve como que me agarré con el jefe o con un compañero. Pero las cebras, cuando son atacadas en la selva e irrumpen y arrancan, la adrenalina que nosotros mismos generamos en la ira, la utilizan para escapar, ¿ya? Pero una vez que la cebra está a salvo y el león se retiró, la adrenalina va a cero. Y la cebra sigue comiendo pasto digamos, con su especie ahí todos felices, tranquilos, y no se quedan pensando y hablando entre ellas, pucha, el león no vaya a aparecer de nuevo, que se ha creído. No, se olvidaron, weón. La naturaleza sabia, la adrenalina se fue a cero y siguen pastando y no se quedan estresadas de por vida. Nosotros los seres humanos somos los únicos que andamos arrastrando en el metro, mientras nos trasladamos, vamos conversando, vamos con remordimiento. Y ese tema es lo que de alguna forma, esa adrenalina que tenemos ahí, si no la sabemos administrar, en el destino puede que tengamos consecuencias si no lo sabemos canalizar. Eso como un aporte. ¿Qué dice el Armando? Ah, por supuesto. Pensar, dice, que no somos dueños de la verdad, quizás nos ayuda a evitar las reacciones irascibles. Y sobre todo darnos cuenta que no existe una única verdad, no es la verdad. Cada uno de nosotros tiene una partecita ínfima probablemente de lo que es la verdad, ¿no es cierto? Porque cada uno de nosotros está mirando desde su propia perspectiva. Entonces, en ese sentido también es importante el comentario ahí que nos colaboraba Armando a través de su comentario. Fíjate que yo creo que hay un tema relevante a entender ahí en esto último que nos venías relatando, y que tiene que ver justamente con que desde el punto de vista neurológico, existen todavía investigaciones recientes, por ahí el año 2020, nos hablaban de vincular la ira con un neurotransmisor, que es la norepinefrina, Ya. que es otro elemento químico que segregamos a partir de nuestro cerebro, ¿no es cierto?, de nuestras reacciones, de nuestro sistema neurológico, y que básicamente está destinada a luchar o a huir, o bien incluso a congelar el sistema nervioso. Fíjate lo potente que es este elemento. O sea, nos ofrece tres alternativas finalmente. Nos prepara para huir, para luchar, o nos deja paralizados. Y Como los efectivamente conejos, cuando, las liebres. claro, como las liebres, los conejos y Sí, otros roedores, ¿no es cierto?, que eventualmente se paralizan. Por ahí hay un tipo de caprino también que le pasa eso cuando se asusta sí, mucho, hay se varios. paralizan, quedan tiesos completamente, como en estado catatónico. Entonces, fíjate lo poderosa que son
estas hormonas, ¿no es cierto?, que segregan estas sustancias químicas al cuerpo. Y que, como tú decías, eh, cuando nosotros nos quedamos rumiando esto que eventualmente nos molestó, este enojo que teníamos, le seguimos dando vueltas en nuestra mente, lo que provocan, ¿no es cierto?, es que se siga detonando esta segregación química en nuestro cuerpo. Seguimos preparándonos para la lucha, seguimos preparándonos por la vida, seguimos preparándonos para huir, ¿no es cierto?, para escapar, cuando en realidad lo que debiéramos hacer es tratar de ir hacia la calma, ¿no es cierto?, y volver a un estado de más normalidad, por así decirlo. Pero, Yo voy a pero aprovechar hoy día. ahí Dale, dale, viene, ¿no dale. es cierto?, lo que tú nos querías colaborar hoy día Eh, respecto de cómo hacemos esto, cómo logramos esto. ya, sí, oye, 19:50, no la puedo creer. Bueno, no, 18, ¿qué era? 18, 19:50. Bueno, aprovechemos, me van a perdonar, voy a ser un poco sucinto en el tema por los minutos que quedan, ¿ya? Formas de bajar este tema y descargar de manera apropiada. Tener, por favor, la calma, tómense el tiempo. El tiempo también es un tiempo que cura. Oye, cuando el amigo dice, dame un tiempo que no estoy en condiciones, un ratito más háblame, porque ahora eso hay que respetarlo. El tiempo es una forma de curar. Dejar que después de la rabia quede un tiempo antes de meterme en una conversación que quizás no la sepa llevar. Entonces, un tema, aparte del tiempo, es darle a conocer, por favor. Esta esposa con este esposo conversen, que esposa que hacía las cosas y el tipo que llegaba cansado. Oye, darle a conocer lo que pienso. Sabes que hizo un esfuerzo. Te muteaste, Carlito, parece. No te estamos escuchando. Por alguna razón no te estamos escuchando, Carlos. Quizás si con los auriculares podrá funcionar. Bueno, esta es una buena forma de darnos cuenta cómo se gestiona la ira, ¿no es cierto? En estos momentos ahí nuestro querido amigo está gestionando eso de manera adecuada, buscando la solución al problema que tiene de su equipo. Vamos a esperar a ver si se puede lograr resolver ese tema, pero si no, mientras tanto, es importante reconocer allí que el silencio también es una buena forma de canalizar nuestra ira. Nos decía recién Carlos, tiempo, darnos el espacio, ¿no es cierto?, de tomar distancia del problema. Eh, una de las cuestiones que podemos hacer desde esa perspectiva es detengámonos si consideramos a considerar realmente por qué estamos enojados, por qué estamos en esa situación de ira. Eh, Buscar qué cosa podemos cambiar respecto de esa situación, qué más podríamos hacer, ¿no es cierto?, para poder resolver lo que nos está molestando. Identificar aquellos puntos que de alguna manera resulten dolorosos para nosotros en ese momento, en esa situación emocional. Descubrir quizás los límites que podamos estar teniendo en ese momento. Eh, Usar la ira como una forma de motivación también ayuda. Si de pronto nos sentimos enojados, nosotros podríamos tratar de hacer alguna actividad física.
tan simple como subir y bajar escaleras, si es que no tenemos un gimnasio cerca o si no estamos suscritos a un gimnasio, ¿no es cierto? Oye, busquemos la manera de gastar esa energía que teníamos allí en haciendo algo físico, subir o bajar escalera o ponernos a trabajar. Recuerdo que cuando estaba pequeño, ¿no es cierto? Leí en una ocasión eh, una lección de un libro que nos hablaba justamente cómo liberar esa energía a través de un trabajo físico. Y era tan simple como que había un chico enojado, qué sé yo, y que no quería ni comer ni nada y estaba muy molesto y el padre lo manda a hacer un hoyo en el patio. Y cuando ya estuvo muy cansado por el trabajo, el papá lo llamó de nuevo y pudo constatar que el enojo ya se había ido. Enfoquémonos en aquellas cosas que realmente importan. Buscar canalizar la ira por la vía de realizar acciones, ¿no es cierto?, productivas, constructivas. No nos dejemos avasallar, no nos dejemos desbordar. Somos seres emocionales que actuamos desde la razón. Entonces, aprovechemos justamente esa capacidad que tenemos como seres humanos, ¿no es cierto?, de ser racionales y busquemos la manera de realizar cosas que nos permitan canalizar esa energía. Es una energía que nos va a acompañar siempre. Bueno, lamentablemente nuestro querido amigo Carlos parece que no logró conectar de nuevo su audio, pero ahí está y nos puede realizar a través de los comentarios, ¿no es cierto? Si es que está de acuerdo con lo que acabamos de señalar o si es que hay alguna otra recomendación que nos pudiera hacer por esa misma vía. Lo ponemos ahí también, sin duda, en pantalla si es que nos ahí yo lo veo que está escribiendo, así que seguramente nos va a colaborar con algo más. Mientras tanto, él hace eso, quiero dar las gracias a toda la audiencia, en particular a los amigos que se conectaron desde el inicio, que pudieron compartir con nosotros esta actividad hoy día. Es mejor reírse, dice Carla. Bueno, Carla, Clara, Armando, por ahí vi también, ¿quién más teníamos? Había visto a alguien recién que se me escapó Rudelio Baltazar también nos hablaba ahí sobre lo importante que es el conocimiento. Cecilia, por supuesto, eh, ¿quién más teníamos allí que queremos? Rodolfo, Nicolás, ¿no es cierto? Que son parte de nuestra audiencia y que siempre nos están acompañando. Muchas gracias a ustedes, hacemos con mucho cariño todo este trabajo y por ahí Carlos nos dice que en la próxima reunión nos va a hacer un resumen y nos va a terminar de contar ahí cuáles eran las recomendaciones para poder canalizar de mejor manera el tema de la ira. Eh, Así que no nos vamos a perder eso. Muchísimas gracias a todos por estar y nos vemos en un par de semanas. Chao, chao, que estén muy bien.